Bueno, pues seguimos con el siguiente bloque, que vamos a hacer una revisión de las técnicas que se pueden utilizar en arquitectura del software. Lo que estuvimos viendo en la sesión anterior era hablando un poco sobre el proceso de hacer la arquitectura. Si os fijasteis, el proceso al final tampoco hablábamos, o sea, hay varios métodos, varias metodologías para hacerlo, pero al final el proceso es un poco pues ir analizando los riesgos y ir creando, pues eso, descomponiendo a partir de los atributos de calidad. Son unas metodologías que es un poco, yo creo que al final hay que ir haciéndolo de forma un poco iterativa y hablando con los stakeholders, pero al final yo creo que lo principal es hacerlo. Eh, Sobre todo porque al final, os cuento, yo como profesor de aquí de arquitectura del software, cuando a veces pienso un poco en mi papel y me doy cuenta que es bastante complicado en esta asignatura porque primero, vosotros es muy difícil que cuando salgáis de la universidad, acabéis este curso, ya podáis ejercer como arquitectos del software directamente. O sea, eso es muy complicado porque las empresas normalmente para poder contratar a una persona como arquitecto de software, lo primero que suelen es pedir es experiencia. Se van a pedir una experiencia a lo mejor mínimo de 5 años. O sea, no creo que ninguna empresa contrate directamente un arquitecto de software recién salido de la carrera, porque ellos saben que necesitas una cierta maduración. Entonces lo que digo, la complicación que tenemos como pero yo como profesor de arquitectura de software es cómo poder transmitiros esa experiencia a gente que sois junior, en general sois gente que sois jovencitos y que no tenéis experiencia, porque al final cuando salgáis aquí primero vais a tener que estar pues eso, unos 5 o 6 años como desarrolladores de software, ¿vale? Eso también es una diferencia, yo creo, entre la arquitectura tradicional y la arquitectura del software, que en la arquitectura tradicional, pues a lo mejor la gente empieza siendo arquitectos y no tienen que empezar siendo albañiles para convertirse en arquitectos. Sin embargo, en el desarrollo del software, yo creo que una cierta experiencia como desarrolladores, al final, a día de hoy, se está pidiendo. A lo mejor dentro de 100 años ya está mucho más establecido el tema, pero se está pidiendo. Entonces, esa experiencia hay que transmitirosla. Y ya digo, cuando no hay una metodología tampoco todavía muy aceptada para hacer la arquitectura del software, y al final la mejor metodología suele ser la experiencia. Entonces, una persona que ya ha hecho algunas arquitecturas del software, pues es capaz del siguiente momento mejorar esas arquitecturas de software y tomar unas decisiones mejores o diferentes de las que había tomado anteriormente. Entonces, ya digo, como profesor yo no sé cómo transmitiros experiencia, pero lo que sí se sabe es que hay una forma de al menos que seáis conscientes de que hay una experiencia y es enseñaros esto, enseñaros los patrones arquitectónicos, los estilos arquitectónicos, los diseños arquitectónicos que ya se han hecho y de esa forma que vayáis viendo ya otros arquitectos de software qué decisiones toman, por qué toman unas decisiones y a partir de ahí si vais estudiando esto, pues en principio vais adquiriendo un poco esa experiencia o tenéis un poco ese camino hacia esa experiencia, ¿vale? Eso es un poco la idea. Resumiendo un poco el papel del arquitecto de software, estas dos transparencias ya las había puesto al principio en definiciones, pero las he retomado. El papel del arquitecto de software es un poco este, ¿no? O sea, por un lado tienes que analizar con los stakeholders todas estas cosas, atributos de calidad, todo esto ya lo hemos comentado. Por otro lado, tú tienes una tecnología que tú conoces, pues hay arquitectos de software que saben mucho de Java, otros que saben mucho de no de JS. Esta tecnología yo creo que tampoco lo vamos a ver en esta clase, porque para eso, o sea, en este curso, porque para eso ya tenéis asignaturas que os están hablando más de tecnologías y todo, y sobre todo porque esto va a ir cambiando. Y cuando vosotros de aquí a 5 años queréis ser arquitectos de software, pues a lo mejor la tecnología que estáis aprendiendo hoy pues va a ser diferente. Es decir, si hoy aprendéis React, a lo mejor dentro de 5 años React ya no existe y aparece un framework completamente nuevo. Y lo mismo pasa, pues, a ver, yo cuando aprendí a programar usábamos un lenguaje de programación que era Pascal. Y hoy en día casi nadie hace proyectos en Pascal, ¿vale? Entonces, con los lenguajes de programación, todas estas cosas van a ir cambiando. Entonces, la tecnología, pues tendréis que ir adaptándoos a estas tecnologías. Pero lo que sí cambia menos y sí creo que se puede enseñar y es lo que vamos a dedicar el resto del curso a hablar en esta asignatura,
es hablar un poco de la experiencia de la comunidad, lo que ya existe, lo que la comunidad ha ido documentando, y la comunidad lo está documentando en tácticas, estilos, patrones. A veces vamos a hablar de antipatrones, y esto es lo que vamos a hablar el resto del curso, ¿vale? O sea, yo en el resto del curso, a partir de ahora voy a definir en este bloque lo que son los estilos arquitectónicos, las tácticas y los patrones, y luego a partir de ahí ya vamos a hablar de diferentes estilos en diferentes, una clasificación de estilos, ¿ok? Entonces, ¿qué son las tácticas? A ver, las tácticas son técnicas de diseño que que se han ido haciendo para alcanzar una respuesta a un atributo de calidad concreto. ¿Vale? Entonces, tú tienes un atributo de calidad, puede ser, por ejemplo, la disponibilidad. Si quieres disponibilidad, a veces, es decir, un sistema que funcione casi 24/7, que sea imposible, pero si quieres un sistema que funcione continuamente y que no se caiga, pues sabes que al final lo que tienes que tener normalmente es un sistema de replicación. Necesitas replicar los bases de datos y los servidores tienen que estar replicados para que si un servidor se cae, pues puedas balancear la carga y llevarla a otro sitio. Eso sería un ejemplo de una táctica para mejorar el atributo de calidad de la disponibilidad. Normalmente estas tácticas pueden chocar con otros atributos de calidad. O sea, por ejemplo, si tú añades replicación para mejorar la disponibilidad, a lo mejor entonces lo que haces es perder en el atributo de calidad de consistencia de datos. Tú puedes decir, no, yo quiero tener, o de seguridad, porque te das cuenta, si tú quieres tener seguridad, si tienes replicación, pasas de tener un servidor a tener dos servidores. Entonces, se pueden atacar cualquiera de los dos servidores. Entonces, ya no, y la consistencia de los datos se va a perder. Entonces, quiere decir, siempre hay un tira y afloja entre las tácticas y los atributos de calidad. Normalmente estas tácticas a nivel teórico, podríamos decir que una táctica intenta controlar una respuesta a un estímulo. Es decir, tú tienes un estímulo, por ejemplo, disponibilidad de 24%, yo quiero siempre, o que hay un fallo o que se cae un servidor. Pues ese sería ese estímulo y tú tendrías que ver cómo analizar la respuesta. La respuesta del fallo del servidor sería pasar todo a la réplica. Entonces, de esa forma, sabes que vas a mitigar esa respuesta, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo de algunas tácticas que se hacen para diferentes atributos de calidad. Por ejemplo, si tú tienes un fallo en la disponibilidad, para afrontar disponibilidad y tienes un fallo, pues puedes enmascarar ese fallo con una reparación. Si llegan cambios, pues haces los cambios y los pruebas en un tiempo determinado y así sucesivamente, ¿vale? O sea, esos serían para los diferentes atributos de calidad, diferentes estímulos que puedes sufrir y cómo los vas a responder. Las respuestas que van a responder, pues estas tácticas que tú vas a desarrollar. Lo que tengo que decir es que, a ver, ¿dónde están estas tácticas? A ver, estas tácticas normalmente, y aquí es lo que os decía yo antes, normalmente estas tácticas van a depender mucho de la propia experiencia que tenga el arquitecto. Por eso en las empresas suelen pedir un mínimo de experiencia a esos arquitectos para contratarlos. O sea, porque esas prácticas es difícil de encontrar. O sea, ¿cómo consigues disponibilidad? Pues si has trabajado mucho en sistemas de alta disponibilidad, pues entonces sabes ya unas cuantas tácticas que vas adquiriendo. Tienes como un portafolio de tácticas. Normalmente suelen documentarse en experiencias por la comunidad. Hoy en día hay muchos blogs, conferencias en YouTube, tienes un montón de sistemas, o sea, de vídeos con información, hay libros que lo documentan. Y yo aquí os puedo recomendar este libro, que bueno, lo tengo aquí, es de donde yo saco un montón de esta información, Software Architecture in Practice. Este libro yo lo recomiendo porque, a ver, es un libro que es como, yo diría casi como la Biblia de la arquitectura del software, pero también tengo que decir que es un libro que la primera edición creo que es del año 98 o por ahí, entonces ahora ya va por la cuarta edición, entonces es un libro que en algunas de esas tácticas igual a veces no están suficientemente actualizadas o hay cosas que podrías decir tú, va, esto hoy en día se podría hacer mejor de esa otra forma. Entonces hay veces hay que leérselo con un poquito una cierta distancia, ¿vale? Y el problema es eso, que es que las tácticas normalmente van evolucionando y cambian continuamente. Entonces yo simplemente con esto os quiero decir que las tácticas, yo no voy a meterme mucho más allá en el curso en tácticas, a lo mejor surja alguna, pero en general vosotros como arquitectos de software cuando empecéis a trabajar tendréis que mirar un poco, hacer revisiones de esas tácticas, ¿vale? Sin embargo, lo que sí vamos a mirar en el curso, vamos a hablar de estilos y de
patrones arquitectónicos, eso sí. ¿Por qué? Porque esos yo creo que van cambiando menos y sobre todo porque es más fácil hablar de esos estilos arquitectónicos desde un punto de vista más incluso de estudio. Desde la universidad podemos hacer un estudio, igual que los arquitectos, pues ellos tienen asignaturas en las que estudian el gótico. Pues voy a estudiar esto, pues esta es una catedral de estilo gótico y entonces puedes ver las ventajas y las desventajas que tiene este estilo respecto a otros estilos. Es decir, como dentro de la academia es más fácil analizar estilos arquitectónicos que, por ejemplo, las tácticas, que las tácticas yo creo que van cambiando mucho y van como más rápidas. Entonces, en los estilos arquitectónicos, sí vamos a hablar de algún estilo arquitectónico de que están ya bastante bien documentados, son más estables, y lo que define un estilo arquitectónico son una serie de elementos, las relaciones entre esos elementos y luego unas restricciones de cómo se juntan esos elementos, ¿no? Un ejemplo de un estilo es el modelo vista controlador. Es un estilo, entonces hay muchas aplicaciones que siguen el modelo vista controlador y una restricción es que desde las vistas no modificas directamente el modelo, que lo hace siempre a través del controlador, ¿vale? Pues eso es un ejemplo de un estilo arquitectónico que tiene una restricción, tiene 3 elementos y unas relaciones entre ellos y una restricción de que no puedes hacer esas llamadas directas. Primera pregunta que a veces la gente se hace, ¿existen los estilos puros, 100% puros? Y habría que decir que en general, a ver, existe como idealización. Tú tienes un ideal, tú puedes decir, bueno, yo tengo idealizado los estilos puros, por ejemplo, el gótico pues tiene determinadas características, pero en la práctica las aplicaciones, cuando vas a analizar una aplicación, muchas veces pues se desvía de los estilos propios y hace una combinación de estilos, ¿vale? Eso suele pasar, ¿vale? Y eso pasa tanto en la arquitectura tradicional, es decir, tú aquí vas a una arquitectura tradicional y coges un edificio y este edificio a lo mejor, vale, tiene un estilo determinado o no, o tiene una combinación de estilos, ¿vale? Normalmente yo creo que es interesante comprender los estilos puros porque de esta forma puedes ver cuáles son las ventajas e inconvenientes y cuáles son las consecuencias de que te desvíes de este estilo puro. Eso es un poco lo que vamos a hacer en la asignatura, analizar un poco esos desvíos que puedes tener de los estilos puros. ¿Cuál es la diferencia entre eso y los patrones arquitectónicos? A ver, los patrones arquitectónicos son más bien soluciones que puedes reutilizar a un determinado problema varias veces, en un determinado contexto, ¿no? Entonces el problema, o sea, un aspecto importante de un patrón arquitectónico es ese problema que tú quieres resolver. Llevándolo a la arquitectura tradicional, aquí, por ejemplo, un problema es cuando tú tienes un edificio y tienes 2 plantas en un edificio. Si tienes 2 plantas en el edificio y quieres ir de una planta a la de arriba, pues un patrón que habréis visto muchas veces es una escalera. O sea, pones una escalera aquí dentro o tienes, por ejemplo, un dúplex y le pones una escalera. Pues eso es un ejemplo de un patrón arquitectónico. Otro patrón arquitectónico sería, si tú quieres que la gente salga a tomar el aire, pues que le pones un balcón y entonces pueden salir ahí a tomar el aire. Pues es otro ejemplo de otro patrón arquitectónico que habréis visto que se repite es decir, incluso entre edificios de diferentes estilos pueden tener balcones o pueden tener escaleras dentro de ellos, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero decir. Entonces, los patrones arquitectónicos hay diferentes tipos que vamos a analizar. Patrones estructurales, por ejemplo, a nivel de tiempo de construcción, cuando estás desarrollando el software, pues lo desarrollas en capas, o a nivel de comportamiento, pipes and filters, lo iremos viendo, o ya a nivel de despliegue, ¿no? Pues un balanceo de carga para que puedas desplegar y mejorar la disponibilidad. Entonces vamos a ir viendo diferentes estilos o patrones arquitectónicos. Tengo que decir que hay una diferencia entre lo que es un patrón y un estilo, aunque yo muchas veces soy el primero que a veces hablo de estilo y debería estar hablando de patrón arquitectónico o al revés, es decir, a veces uno se equivoca, pero sí que conviene a nivel teórico por lo menos diferenciarlo y saber, a ver, un patrón es una solución a un problema. Mientras que un estilo es más bien la arquitectura general de una aplicación, es como algo general, es cuando tú ves y ves el estilo que tiene. Llevado a los edificios es lo mismo, es la diferencia entre tener escaleras o estilo gótico. El estilo gótico sabes un poco lo que tiene y escaleras lo puedes tener en un edificio. Tú vas a la Catedral de Oviedo y tienes escaleras en varios sitios, ¿vale? Porque está un patrón que se repite y se repite tanto en la Catedral de Oviedo como en un dúplex, a lo mejor de alguien que tenga un dúplex. Normalmente una aplicación suele tener un único estilo, se suele pasar esto, o sea, tú una aplicación tienes un estilo,
pero sin embargo puede contener dentro varios patrones. Ahí puedes tener una combinación de escaleras con balcones, y etcétera, etcétera, ventanas, puertas para poder entrar, etcétera, ¿vale? Y normalmente los patrones arquitectónicos suelen aparecer a diferentes escalas, mientras que un estilo es más a nivel general, general de la aplicación. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener un patrón a nivel alto, que se llaman pues, patrones arquitectónicos, puedes tener patrones de diseño, o ya puedes tener patrones de implementación, ¿no? Que serían lo que se llaman idiomas de codificación. En general, los estilos son independientes entre sí. O sea, un estilo es un estilo y se suele diferenciar. El gótico es diferente del románico, y etcétera, etcétera. Mientras que los patrones muchas veces sí se están relacionando entre sí. Muchas veces tú tienes un patrón y este patrón se relaciona con otro patrón, y a veces hay interacciones entre patrones, ¿vale? Es otra de las diferencias. Siguiendo con estas definiciones, hay una cosa que se llaman los lenguajes de patrones y los catálogos de patrones. Empezando por los segundos, los catálogos de patrones son simplemente un conjunto de patrones. Es un catálogo. Tú tienes unos patrones arquitectónicos y tienes ese catálogo de patrones. Y no tiene por qué ser exhaustivo. Cuando intentas ser exhaustivo y ya entonces lo que se define un lenguaje de patrones. Un lenguaje de patrones sería un catálogo de patrones, pero que es completo sobre un determinado tema, ¿vale? Entonces el objetivo es documentar todas las posibilidades, suelen incluir relaciones con otros patrones, y a veces sueles tener un mapa de los diferentes patrones. Aquí os pongo un ejemplo en las transparencias, pues de un lenguaje de patrones, que esto era para arquitecturas orientadas a servicios, ¿vale? Es simplemente como un ejemplo de un lenguaje de patrones. Y luego otro par de definiciones que voy a poner ahora es lo de construir respecto a reutilizar. A ver, la práctica, lo que os decía, cuando salgáis a trabajar y tal, muchas veces se nota mucho cuando alguien es joven, porque a lo mejor le ponen un problema y quiere empezar a hacer una arquitectura súper buena desde el principio, haciéndolo así como muy bien definido todo y tal. Y a veces eso no es necesario, porque en algunos dominios las arquitecturas ya están hechas. Hay arquitecturas que se llaman arquitecturas de referencia. Entonces, si ya tienes una arquitectura de referencia, lo mejor es que reutilices esa arquitectura, ¿vale? No construyas desde cero una arquitectura, sino que reutilices una arquitectura que ya está hecha. Entonces, por eso de nuevo, es otra solución de compromiso entre reutilizar versus construir. Entonces, a veces el tiempo que te lleva a construir algo no compensa, porque al final ya existe ya algo y puedes simplemente reutilizarlo. Entonces, ahora vamos a hablar brevemente de lo que son las arquitecturas de referencia y los componentes desarrollados externamente. Las arquitecturas de referencia son como unos planos. Es que imaginaos que dicen, a ver, para hacer aplicaciones web, uno de los ejemplos son esta que está propuesta por Microsoft, es la arquitectura de aplicaciones de Microsoft para lo que llamaban arquitecturas de Internet, Rich Internet Applications, ¿no? Entonces esto, pues ya te ofrecían esta arquitectura. Entonces ya tenías las diferentes capas, ya están definidas, ya tienes la capa de datos, la capa de negocios, la capa de servicios, la parte del cliente, y luego tenías aquí unas preocupaciones cruzadas, que son la seguridad, la gestión de operaciones y de comunicaciones. Entonces, prácticamente no tienes que definir nada nuevo y simplemente puedes utilizar estos planos y ya está. O sea, no tienes que inventar la rueda, o sea, no tiene sentido reinventar la rueda. Eso también os explico. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en la práctica de la asignatura hacemos esto de utilizar Solid y hacer una mezcla entre arquitecturas descentralizadas y una arquitectura centralizada. Es un poco para que no tengáis una arquitectura de referencia, porque si ya tuvierais una arquitectura de referencia, vosotros pondríais los diferentes módulos en las diferentes capas y ya está. Vale, eso es un poco para que entendáis que por qué o sea, en algunos dominios que ya existen arquitecturas de referencias, lo que hay que hacer es utilizarlas y no reinventar la rueda, ¿vale? De hecho, en algunos sitios hay lo que llaman, sobre todo en dominios muy específicos, también son las arquitecturas de software que llaman de dominio específico. Entonces, estos son arquitecturas de referencia a un determinado dominio con una librería de componentes, y tú como arquitecto solo lo que tienes que hacer es elegir esos componentes y montarlos. Y ya está, o sea, no te compliques más la vida. Esto pasa mucho, sobre todo en entornos muy controlados, y esto os pongo aquí dos ejemplos
que son un poco viejos, pero son ejemplos que ya que están documentados, que son, esto es para tema de aviación y esto para tema de militares, de misiles. Entonces, aquí ya definieron unas arquitecturas, esto sobre todo para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tenían unas arquitecturas bien documentadas y lo que tiene que hacer la gente simplemente es reutilizar esas arquitecturas, no ponerse a reinventar algo nuevo, porque además si haces un contrato con el Departamento de Defensa y reinventas una arquitectura, seguramente van a decir que no quieren, que ellos lo que quieren es que te adaptes a lo que ya les está funcionando. ¿Vale? Y luego ya siguiendo con esto, una cosa, yo también os digo de lo anterior, yo no he hecho nunca proyectos con ningún departamento de defensa ni nada, así que no tengo tanta experiencia, pero sí que he hecho proyectos en los que al final a veces es muy útil utilizar componentes que ya están definidos. A veces es muy importante, si ya tienes un componente que ya está desarrollado o si ya hay algo que ya está funcionando, lo mismo, no reinventes la rueda. Entonces aquí hay varios nombres, uno es lo que se llaman en inglés es stack tecnológicos, o sea, o pilas tecnológicas o familias. Entonces a veces, por ejemplo, si estás trabajando en Node.js, no te compliques la vida, utiliza Mongo, utiliza Express, Angular o React. Aquí puse Angular, que es lo de la A, suele venir de Angular, pero hoy en día también mucha gente utiliza React, utiliza Node.js, y sabes que esto es un stack tecnológico que más o menos completo y que algunas decisiones ya están tomadas. O sea, no, pues utilizar una base de datos no SQL, ¿por qué? Porque como funciona muy bien con JavaScript y todo el stack tecnológico es JavaScript, pues mira, eso que te tienes ganado. Otra gente a lo mejor va más a este otro stack tecnológico que es LAMP, que tiene otro acrónimo que es Linux, Apache, MySQL y PHP. Esto también funciona bien, en muchos proyectos les funciona muy bien y ¿para qué vas a estar reinventando la rueda? ¿Vale? Otras dos definiciones relacionadas con esto. Una cosa es lo de COTS, esto viene de Commercial Off the Shelf, esto es componentes que ya están desarrollados por terceras partes y que tú puedes utilizar. Normalmente al ser comerciales es que a lo mejor te tienes que pagar por ellos, a lo mejor ya hay una librería de pago que hace algo que a ti te interesa y tu decisión es comprar esa librería y utilizarla, porque ¿para qué te vas a complicar la vida si ya tienes algo que funciona? Muy relacionado con esto es lo que se llamaría el Free Open Source Software, el software de código abierto, que es gratuito, normalmente libre, y en principio está bien, pero aquí lo único que os tengo que decir es cuidado con las licencias, ¿vale? Ahí es un poco también por experiencia propia y tal, que la gente a veces... a ver, no, yo soy muy partidario de código abierto, o sea, de hecho mis proyectos casi todos, yo creo que salvo alguno, en casi todos los proyectos que nosotros hacemos, que trabajamos, son proyectos de código abierto, pero sí que me he encontrado a veces que si yo hago una librería y yo utilizo componentes de licencia, por ejemplo, GNU, hay que tener cuidado porque la licencia GNU es una licencia que es vírica. Entonces, eso te obliga a que el software que tú luego vas a entregar también sea código abierto. Y a veces a algunas empresas eso no les gusta, porque tú a lo mejor, a veces a mí me tiene pasado yo hacer alguna librería, que esa librería lo iba a utilizar luego una empresa y esa empresa lo iba a utilizar con código cerrado. Entonces, si lo iba a hacer con código cerrado y código propietario, y yo le metía en mi librería un componente que era GNU, pues entonces ya no lo podía hacer. Entonces tenían un problema con eso. ¿Vale? Entonces, tener cuidado y sobre todo, si vais de aquí a trabajar a una empresa, si vais a meter un componente, mirad bien las licencias y si tenéis dudas, preguntar. Preguntar si en ese ámbito os dejan utilizar ese componente o no. Eso es un poco lo que os quiero decir. Luego están los marcos de aplicación, que son componentes software que tú puedes utilizar, ya es como una aplicación con agujeros que tú puedes meter ahí y ya va a funcionar toda la aplicación. Los frameworks, se utilizan mucho, por ejemplo, el React es un framework, es un marco de aplicación para interfaces de usuario. En interfaces de usuario hay un montón, sobre todo en JavaScript, hay un montón de frameworks que son interesantes, pero también en Java, bueno, hay muchos marcos de aplicación. Luego están lo que se llaman las plataformas, que estos te proporcionan como una infraestructura completa que te permite ya ejecutar aplicaciones. Entonces aquí pues está lo de Java, el Google Cloud, etcétera. O sea, hay un montón de aplicaciones. Y bueno, con esto terminaríamos este bloque de transparencias. Esto